Muy buenas tardes, gracias. Bueno, nos vamos ahora de viaje a América Latina, Colombia, también crisis, hubo paro nacional en reclamo, varios reclamos al presidente Iván Duque el jueves pasado. Estamos en comunicación con un politólogo colombiano, Néstor Julián Restrepo Echavarria, analista político y doctor en política, comunicación y cultura por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en estudios latinoamericanos. Muy buenas tardes, Néstor, gracias por atendernos. Luciana, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a una semana de poco menos, sí, fue el jueves pasado, del primer paro por el paquetazo, tal como se lo llamó, de Iván Duque, hay una convocatoria a un nuevo paro y hay todavía heridas abiertas por la muerte de un estudiante, Dylan Cruz. ¿Cómo está la situación hoy en Colombia? Pues en estos momentos la situación está compleja. Todos los días se están desarrollando marchas en todo el país, marchas de estudiantes, de grupos sindicales y en general de la población que en las noches está realizando cacerolazos, que era muy común en América Latina, pero que en Colombia no era común. Empezamos a ver de una manera espontánea cómo la gente desde sus balcones, desde sus ventanas, empiezan a protestar en contra de las políticas del gobierno de Duque. Entonces, estamos a la expectativa, el gobierno intenta llamarlos a un diálogo nacional, pero sin escuchar realmente lo que la gente está demandando en las calles. ¿Qué está demandando la gente puntualmente, Néstor? Pues yo creo que no es muy ajena a lo que está pasando en el resto de América Latina, y es que Colombia es uno de los países más desiguales del continente, por no el más, desigual. La diferencia entre ricos y pobres es muy grande. Colombia está creciendo al 3% del PIB, claro, pero realmente eso no se refleja en el ciudadano de a pie, que tiene muchas necesidades y que este gobierno ha aumentado a partir del número de impuestos. Una reforma tributaria que lo que hizo fue ahorcar, por usar ese símil, más al ciudadano de a pie. Y también hay unas nuevas normas que la OCDE de Colombia es de los nuevos países que da entrada a ese club de la OCDE, pero la OCDE lo único que ha hecho es implantar unas tareas que para el ciudadano de a pie está generando problemas. Por ejemplo, en lo pensional, donde se habla de una reforma pensional, donde aumentar la edad de jubilación, donde acabar el régimen de prima media. En Colombia todavía hay una institución del gobierno que pensiona a la gente con un número de semanas y no con el ahorro que se tenga, y darle todos los fondos al privado. Entonces, todo eso ha hecho que la gente esté muy inconforme. Además, el gobierno de Duque ha tenido muchos problemas comunicativos. La gente ve a una persona sin liderazgo en la cabeza del gobierno. Néstor, llamó la atención que el presidente Iván Duque dijera muy decididamente que había infiltración de alguna manera de activistas internacionales que están alentando de esta crisis. ¿Cuánta evidencia hay para sostener esa afirmación? No, yo creo que evidencias no tienen. Lo que hay es una lógica que ha venido ocurriendo en Colombia en las últimas elecciones, desde el plebiscito con el proceso de paz, donde se genera una polarización a partir del partido de gobierno, el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, quienes han usado una estrategia de miedo, el miedo a ser como Venezuela, el miedo al vecino, y que se ha ido aumentando. O sea, el último discurso que se empezó a escuchar antes del 21 de noviembre, que fue la gran marcha, fue que en Colombia había una cantidad de infiltrados del Foro de Sao Paulo. Entonces, son una cantidad de especulaciones, de temores generados por los senadores y representantes a la Cámara del partido de gobierno del Centro Democrático, que aumenta la polarización en el país y generó un pánico colectivo, por así decirlo. Néstor, ¿qué evidencia o cuán real es otro análisis que se hace que el desmantelamiento de las FARC no sería, del 100%, no habría alcanzado su máxima expresión y muchos de esos militantes se habrían cruzado a Venezuela y estarían actuando desde allí y condicionando la política doméstica colombiana? Claro, y o sea, fenómenos como que se le entregó el país a las FARC,
que el Foro de Sao Paulo, que Venezuela tiene mucha influencia de eso, pues ha generado pánicos que nos vamos a convertir como Venezuela. Entonces, eso ha contrarrestado también con una opinión de la gente. Mira, yo te doy un caso. A ver. El jueves fueron 7 horas de marcha pacífica y tranquila. En la noche, sin saber por qué, aparecieron una cantidad de vándalos y empezaron en Bogotá, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, que es la plaza central de la capital, y cerca a las estaciones de Transmilenio empezaron a haber vándalos. Y el Centro Democrático y el partido de gobierno estaba avisando semanas antes sobre que eso iba a pasar. Y lo que el ciudadano aquí empezó a ver es que hubo una gran diferencia entre la marcha y lo que pasó en la noche. Y la suspicacia de los ciudadanos, ¿qué indica en ese sentido? Sí, o sea, los ciudadanos, por ejemplo... ¿Pero qué creen? ¿Que eso fue orquestado por el gobierno? Eso es lo que pregunto. Porque fue desconectado. En Colombia es muy común, Colombia es un país muy violento, tenemos un conflicto muy largo y era muy común que las marchas estuvieran amenizadas, por así decirlo, una mala palabra, de terminar en conflicto, en reyertas con el SMAT, que es la policía antimotines de Colombia. Pero a diferencia de eso, lo que vimos fue que las marchas en ciudades como Bogotá, en Medellín, Barranquilla, que son las ciudades grandes, no pasó nada durante 7 horas y en un momento determinado aparecen un grupo de vándalos a realizar eso. También lo que empieza a ver, eso fue acompañado de una cantidad de Twitter de senadores representativos diciendo que estaban atacando, que iba a haber mucha violencia, que se iban a tomar el país, que iban a acabar con la institucionalidad. Entonces, uno puede ver una cantidad de fenómenos de generar miedo ante la opinión pública que se vio reflejado en la marcha. Pero, termino el ejemplo, es que a finales de la noche, mientras que Iván Duque en su alocución presidencial, explica que hubo vándalos y todo, en ese momento con un programa pregrabado, lo que sucede es que todos los ciudadanos del país salen con sus cacerolas y hacen como otro tipo de protesta, claro, que los desautoriza ese fenómeno de violencia y todo lo que había. Néstor, entonces hay que entenderlo así, hay dos cosas diferentes. Los niveles de desocupación, hay un crecimiento de PBI interesante, 3%, 3,2% para 2019, y se calcula que en 2020 llegará al 3,5%, pero lo que preocupa particularmente son los niveles de desocupación que alcanzan el 10%. ¿Cómo impacta en el reclamo y qué grado de responsabilidad se le atribuye a Iván Duque y a la dirigencia de la oposición? ¿Hay algún partido político, dirigente político que de alguna manera represente los intereses de la opinión pública que está protestando? No, eso es lo interesante. O sea, hay muchos líderes de la oposición que quieren ser las cabezas visibles de la protesta, como Gustavo Petro. Pero resulta que es precisamente esa polarización lo que nos ha llevado a eso. O sea, hay un cansancio con las clases políticas, tanto de izquierda como de derecha en el país. Bien. Hay un cansancio de la forma de hacer la política por ambos lados. Entonces, y se demostró no solo en las marchas del 21 de noviembre, sino en las elecciones regionales del 27 de octubre, cuando los grandes perdedores fueron Gustavo Petro por la izquierda y Álvaro Uribe por la derecha. Claro. Perdieron las alcaldías principales y las gobernaciones principales de los municipios. Entonces, lo que hay en el ciudadano en Colombia es algo muy parecido a lo que está pasando en el mundo y en América Latina. Estamos cansados de un desempleo injustificado, estamos cansados de promesas que se incumplen, estamos cansados del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y todas esas organizaciones que lo que hacen es implantar tareas, pero que el ciudadano de pie no se ve beneficiado. De una desigualdad donde hay unos muy ricos y otros que tienen muchos problemas. Muchísimas gracias, Néstor Restrepo, desde Colombia, haciendo una descripción del proceso que atraviesa la opinión pública colombiana y las demandas pendientes en esa democracia. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hasta luego, Luciana. Vamos ahora